Bienvenidos a Conversalud, un espacio persona a persona de esta Tu Clínica Invenaco, Grupo Quirón Salud. Hoy abordaremos el tema de cómo cuidar la salud del corazón de los niños. Para ello hemos invitado a la doctora Milena del Pilar Prada. Ella es cardióloga pediatra y además líder del programa de falla cardíaca y trasplante de corazón de nuestra institución. Doctora, bienvenida. Muchas gracias, Paola, por la invitación. Bueno, doctora, cuando uno habla de problemas del corazón, de enfermedades del corazón, pues en lo último que piensas en los niños. ¿Estas enfermedades afectan también a los niños? ¿Qué tan común son? Muchas gracias. Mira, los niños sí pueden sufrir del corazón. Los niños pueden sufrir del corazón de dos maneras. Por enfermedades congénitas. Las enfermedades congénitas son aquellas que vienen desde el desarrollo fetal y que se manifiestan cuando el bebé nace. O pueden sufrir por enfermedades adquiridas. Durante el desarrollo adquieren enfermedades. Es diferente de lo que sufren los adultos, que digamos que los adultos sufren de enfermedades adquiridas, de hipertensión o de las coronarias. Es mucho más frecuente en los niños que sufran de cosas, de malformaciones con las que nacieron, o en enfermedades que adquieren durante el desarrollo. ¿Cómo se adquieren esas enfermedades, doctora? Porque pues los niños son niños y digamos que uno trata de criarlos o de formarlos de una manera saludable. Mira, el 80 al 90% de las enfermedades congénitas no sabemos exactamente la causa, son multifactoriales. Hay cosas que pueden determinar el riesgo de desarrollar cardiopatías congénitas. Por ejemplo, si la mamá sufre de una enfermedad del corazón, si la mamá sufre de diabetes o lupus, por ejemplo, pues estas mamás deberían hacerse un chequeo cuando van a quedar embarazadas, o si por ejemplo están tomando algún tipo de medicamento, tipo medicamentos para la presión, litio, medicamentos psiquiátricos. En estos casos, pues ella va a necesitar una valoración especial. Las otras veces, a veces los bebés nacen y no tenemos idea de qué fue lo que pasó, ¿sí? Solamente como hasta el 2% podemos determinar que es una causa genética, que es la que está determinando el problema. En el mundo, pues hay 8 de cada 1000 niños sufren de enfermedades cardíacas congénitas. En Colombia tenemos un registro de 2 por cada 1000 nacidos vivos. Eso quiere decir que la mayoría de los pacientes no los estamos detectando. Hay un problema de la baja detección, por eso es muy importante como alertar a los padres que en estos factores de riesgo pues hagan controles médicos, que las mamás que quieran quedar en embarazo o que quedaron embarazados hagan chequeos. Y si es una enfermedad adquirida, ¿de qué depende, doctora? De la enfermedad adquirida no depende, es difícil, o sea, las principales causas de enfermedades adquiridas o cardiopatías adquiridas van a ser o virales o enfermedades bacterianas que pueden afectar tanto el corazón como, digamos, la parte muscular del corazón, que son las miocarditis, pericarditis, que es la parte externa, la T, la que cubre el corazón, o endocarditis bacteriana. Pues digamos que va a depender también de si el paciente adquirió algún tipo de infección y pues del chequeo médico que van a necesitar en ese caso. Bueno, ¿y cuáles son como esos síntomas de alarma que le dicen a uno como padre? Preste atención porque aquí está sucediendo algo. Sí, muchas gracias por la pregunta. Depende de la edad, ¿sí? Como son tantas cosas que pueden afectar a los niños, si yo tengo un bebé pequeñito y noto que mi bebé se cansa al succionar, suda al succionar o deja de succionar, o se pone morado durante la succión, es preferible que ese bebé vaya a consultar. Lo mismo los bebés que sufren de muchos cuadros de infección respiratoria a repetición, bronquiolitis, asma y que tienen problemas para progresar en peso y en talla, deberían ser chequeados por un cardiólogo. Ya cuando los niños son más grandecitos, problemas en que va corriendo y se está cansando, mira que antes podíamos caminar distancias más largas y se está cansando, tiene dolor en el pecho durante el ejercicio, por ejemplo, o tiene eventos de desmayo o casi desmayo durante el ejercicio, debería alertar a los padres para consultar. Otra de las cosas es que durante su consulta médica detecten un soplo cardíaco, debería ser valorado por un médico y determinar si tiene estos síntomas o factores de riesgo, mandarlos al cardiólogo pediatra. ¿Un soplo? ¿Qué es un soplo, doctora? Un soplo es aquella vibración que nosotros escuchamos con el estetoscopio. El 80% de las veces puede ser un soplo inocente de los niños, digamos que es una de las principales causas de nuestra consulta. Sin embargo, si el paciente se presenta con alguno de los síntomas que les dije, o si ese soplo para el médico que lo auscultó le llama la atención o su intensidad o su calidad, debería ser valorado por un médico porque pudiera explicar una enfermedad
orgánica del corazón. A orgánico me refiero a que existe algún defecto en las válvulas del corazón que no abren o cierran de forma incompleta, o por ejemplo hay defectos dentro del corazón como agujeros que podrían explicar el sonido anormal del corazón. Doctora, para hablar de trasplante, ¿cuándo es necesario un trasplante en un niño? Sí, a ver, el trasplante es la última opción terapéutica en la falla cardíaca terminal. Hay pacientes que pueden sufrir del funcionamiento normal del corazón, y si eso es progresivo y si el paciente presenta eventos a repetición de falla cardíaca, la mortalidad en niños es muy alta asociada a la falla cardíaca. Es decir, si bien los niños no sufren tanto de falla cardíaca como los adultos, sí es mucho más mala en términos de morbilidad, o sea, de enfermedad y de mortalidad. O sea, un niño con falla cardíaca va a durar más tiempo hospitalizado y va a tener más riesgo de morirse. Si llega a presentar falla cardíaca, el paciente debe incluirse en una clínica de falla cardíaca, porque los objetivos es determinar si ese paciente va a mejorar, ¿sí? Porque esa es la idea. Lo que nosotros buscamos es que el paciente mejore con tratamiento médico lo posible para que no llegue a necesitar el trasplante. Sin embargo, el trasplante se va a necesitar en pacientes cuya función cardíaca no se va a mejorar, y sabemos que luego del trasplante la sobrevida es incluso superior a los pacientes adultos que han sido trasplantados del corazón. Entonces necesitan una valoración especializada por un grupo que cuente con trasplante cardíaco, y es un grupo multidisciplinario. O sea, nosotros contamos con 15, 20 personas en el grupo que van a ver los bebés y les van a ayudar a determinar, este bebé necesita un trasplante, y si llega a necesitar un trasplante, pues claramente es una opción terapéutica en nuestro medio. ¿Cuáles son esas enfermedades más comunes que se pueden presentar en los niños, hablando de enfermedades cardíacas? Bueno, en las enfermedades congénitas, cuando hablamos del desarrollo del corazón, los más comunes son los defectos que están dentro, como en la pared que divide el lado derecho y el lado izquierdo del corazón. O sea, yo puedo tener defectos que se llaman comunicaciones interventriculares o comunicaciones interauriculares. Digamos que esos son los más comunes. En cuanto a las enfermedades adquiridas, podemos tener miocarditis, que son la inflamación del corazón. Por ejemplo, ahora que pasamos en los picos de COVID, vimos más pacientes con miocarditis o con dilatación de coronarias, también vimos muchos más pacientes con Kawasaki. Estos pacientes son, digamos que estas son las enfermedades que más van a quejar a los pacientes en edades, según la edad, según lo que necesitan. Precisamente hablando de COVID, doctora, y en el tema de vacunación, que hay tantos mitos, ¿cómo es este tema de vacunación y cuáles son como esas secuelas que deja el COVID en los niños? Nosotros vimos, digamos que después del primer reporte que se hizo en Inglaterra en el 2019, de lo que generaba el COVID, que genera un síndrome como de inflamación del todo el cuerpo, encontramos que el corazón se puede inflamar y puede generar una cosa que se llama miocarditis o dilatación de las arterias coronarias. Después de ver ese reporte, si bien no es muy común en los niños, sí se pueden afectar de forma importante. Entonces llega la pregunta de qué podemos hacer con los niños para evitar que tengan estas apariciones que no son muy comunes, pero si llegan a aparecer, sí pueden representar algo muy grave en los bebés, y es vacunar a los pacientes. O sea, quedaba como la duda de ¿será que sí los vacunamos? Porque habían unos reportes de miocarditis, y realmente cuando vemos el riesgo sopesado en los pacientes que vacunaron y generaron alguna manifestación, son menos del 1%, versus los pacientes que pueden adquirir el COVID y pueden hacer manifestaciones graves cardiovasculares. Es decir, que el llamado a los padres es ojalá vacunen a todos sus niños, porque ellos deben retornar de forma normal al colegio. En mi opinión, todos deben tener una vida social y con sus compañeros plena, pero para eso necesitan estar vacunados, necesitan quitarse el tapabocas, pero para eso necesitan vacunarse. Además, porque es que finalmente eso cambió nuestra realidad. Cambió nuestra realidad y cambió la forma como nos relacionamos. Mira que una de las consultas más frecuentes ahora, después de la era COVID, son palpitaciones, por ejemplo, dolor precordial en los niños. Y mucho de lo que empezamos a encontrar es que los niños estaban encerrados en su casa y que no salían a hacer deporte, que era lo que usualmente hacían, o interactuaban con otros niños. Creo que en parte eso, pues digamos, nos enseñó la importancia del ejercicio, de la actividad y las relaciones con sus amigos. Sí necesitan volver a los colegios, y ojalá lo podamos seguir sin este pico con la vacunación. Ese es el llamado. Doctora, hablaba usted ahora de ejercicio, de deporte, y hace unos momentos hablaba sobre que se pueden presentar algunas situaciones cuando se está haciendo deporte. Por lo general, los padres siempre nos inclinamos porque nuestros hijos hagan algún tipo de disciplina deportiva,
pero se necesita algún tipo de evaluación, porque nosotros por lo general lo que hacemos es, al niño le gusta el fútbol, le gusta el tenis, el voleibol y entra en la academia, pero no hacemos ningún tipo de evaluación ni chequeo. Sí, en general, si yo quisiera que mi hijo entre a hacer deporte, debería tener al menos una valoración médica, sería como el orden de las cosas, al menos un hemograma, ver que su estado de salud en el examen físico esté bien, esté normal. Si es una actividad no competitiva, creo que es muy importante por todos los niños, al menos una vez en el año deberían tener una valoración por su pediatra, y si ese pediatra encuentra algún hallazgo o algún factor de riesgo, por ejemplo, muerte súbita familiar, un soplo o estos síntomas de los que hablamos, sí necesitaría una valoración por cardiología pediátrica antes de incluirse en actividad física. El llamado es, por ejemplo, los pacientes que quieren hacer alta competencia, definitivamente deberían ser valorados por un cardiólogo, en mi opinión, ya que pues si van a ser competitivos, es muy importante valorar que no tengan ninguna contraindicación. Bueno, mencionó usted algo que quizás nos alarma, bueno, yo no sé si todas las mamás seremos igual de paranoicas, pero en alguna ocasión a alguna amiga le sucedió, su hija tenía 14 años y en un episodio totalmente imprevisto, la niña falleció. ¿Puede suceder eso normalmente, muerte súbita en niños? La muerte súbita puede ocurrir en niños, puede ocurrir inclusive en lactantes, en niños pequeños, entonces los bebés que muerden en la cuna, no sé si ese término pues ya no lo usamos, pero la muerte en la cuna de los lactantes, que a veces son condiciones que no conocíamos, probablemente cardíacas o algún tipo de malformación que tuvieran estos bebés, pues determinaron la muerte de estos pacientes. Por eso es muy importante el factores de riesgo, el chequeo por su pediatra. Y una de las cosas que recomienda la Academia Americana de Pediatría es que los bebés duerman en una cunita boca arriba, ¿sí? Antes las abuelitas nos ponían de lado, boca abajo, o nos ponían cobijitas o colchones muy abollonados. Es muy importante el cuidado de la cunita, que ellos duerman boca arriba, que no tengan absolutamente nada. Si hace mucho frío, poner una pijama caliente, pero es importante que duerman boca arriba. Si el bebé va a estar supervisado, puede dar el giro. Y la otra cosa es cuidar mucho estas sillitas que tienen en los columpios o sillitas en las que quedan muy apretados. Es importante que esas sillas sean las que se recomienda por la Sociedad Americana de Pediatría. Y la muerte súbita ya del niño más grande, del que hace deporte. Entonces, en estos niños es muy importante lo mismo. Si tienen síntomas que son banderas rojas para los papás, es aquel niño que va corriendo y presenta dolor precordial. O que van corriendo y ven que no, ya no puede correr igual. O que presenta sensación de síncope o que es pérdida completa del estado de conciencia o casi desmayo durante el entrenamiento. Si eso llega a presentar, tiene que consultar por el cardiólogo pediatra porque pueden ser banderas rojas de alguna enfermedad grave. Por ejemplo, la cardiomiopatía hipertrófica. Ustedes muy bien han visto casos en los que los futbolistas están en pleno entrenamiento y fallecen. Eso puede ocurrir desde la adolescencia o la edad infantil temprana. Entonces es muy importante, si presentan alguno de estos síntomas, que consulten al cardiólogo. Bueno, doctora, ya como para ir cerrando nuestro tema, ¿cuáles son esos cuidados que debemos tener como padres para precisamente, y valga la redundancia, cuidar la salud del corazón de nuestros hijos? Ay, muchas gracias por esa pregunta y me encanta porque mucho de lo que nosotros podemos hacer es desde la casa, o sea, desde lo que aprendemos en los primeros años de vida y es a hacer deporte, pero mucho de lo que nosotros le decimos a los niños no queda, o sea, lo que queda realmente es el ejemplo. Entonces venga familias, vamos a salir los domingos, vamos a hacer deporte, pero es que hay mamás que se nos quejan de mi hijo come muchas chucherías, come mucho mecato, come mucho dulce, pero ¿quién hace el mercado en casa? Entonces es muy importante que desde la casa, es que no come ensalada, vamos a comer todos ensalada o vamos a comer verduras, vamos a incrementar el consumo de frutas, cuidar mucho las loncheras de los niños. ¿Qué vamos a empacar en las loncheras de nuestros niños? Es muy determinante de lo que ellos van a elegir cuando sean adultos. Es importante que todos esos cambios se hagan antes de los 6 años. Mucho de lo que ocurre en hábitos que van a durar y perdurar de por vida es lo que tú aprendes antes de los 6 años. Cuando ya llegan adolescentes que coman verduras es mucho más difícil. Es bien difícil. Pero si podemos desde pequeñitos adquirir estos hábitos de deporte, de actividad física, limitar el uso de pantallas, ojalá que en menores de 2 años no tuviéramos que usar pantallas. Entiendo que a veces es una condición que a veces las mamás usamos, sin embargo en menores de 2 años ojalá no los pudiéramos utilizar, y si lo vamos a utilizar que sea menos de 3 horas al día. Esas pantallas incluyen televisor, iPad, computador, todo lo que sean, todo tipo de pantallas, e incluir al menos 30 minutos al día de ejercicio. Yo creo que con esos cambios que podemos hacer en casa, mercados saludables, no tantos dulces en la casa,
y desde chiquitos aprenderlos a hacer ejercicio, miren que yo creo que podemos cuidar y entregar adultos saludables, que eso es lo que hacen los pediatras, cuidamos la salud de los niños para eso. Bueno, doctora, y tres notas que deban quedarnos muy claras respecto a la salud del corazón de los niños. Bueno, entonces si estás embarazada y tienes algún tipo de factor de riesgo, si estás embarazada o estás buscando un bebé, es muy importante que te chequeen tus doctores, determinen factores de riesgo para ver cómo viene ese bebé. Segundo, una vez el bebé nace, es muy importante que el médico te chequee y hacer valoraciones regulares. Tercero, estar muy pendientes de los signos de alarma de lo que hablamos, dificultad respiratoria y un mensaje muy bonito que quiero decirles es que créanle a los niños. Los niños siempre quieren hacer deporte, los niños siempre quieren salir. Cuando un niño no quiera salir, cuando un niño esté perezosito, que lo llamamos así, y se sienta mal, creámosle y consultemos al médico y aquí estamos para servirles. Doctora, muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Y a ustedes, gracias por acompañarnos en Conversalud, un espacio persona a persona de tu clínica Imbanaco, Grupo Quirón Salud. Esperamos que este tema haya sido de su completo agrado, que les haya servido y en una próxima ocasión traeremos un nuevo tema de interés. Síguenos en redes sociales como @Clínica Imbanaco. Clínica Imbanaco, Grupo Quirón Salud, vocación de servicio.